Buenos días, chicos. En el vídeo de hoy vamos a ver áreas y perímetros de cuadriláteros. Vamos a empezar con el más fácil de todos, con el cuadrado. Ya sabéis que el cuadrado es un cuadrilátero paralelogramo porque tiene sus lados paralelos 2 a 2 y que encima tiene los 4 lados paralelos. ¿Cómo es el área de un cuadrado? El área de un cuadrado es lado por lado, es decir, lado al cuadrado. Entonces, el cálculo del área de un cuadrado es muy sencillo. Si tuviéramos un cuadrado de lado 4, lo único que tenemos que hacer para calcular el área es 4 al cuadrado, que os recuerdo que no es 4 por 2, no es 8, es 4 por 4, 16. Pues entonces el área será 16 centímetros cuadrados. Muy sencillo. Ya sabéis que el perímetro es la suma de los lados, con lo cual en este caso el perímetro del cuadrado sería 4 por el lado, que es 4, pues también 16. En este caso ha dado la casualidad, pues porque un cuadrado tiene 4 lados. Imaginaos que el lado fuera 3, pues entonces sería 4, porque tiene 4 lados, por 3, 12. ¿De acuerdo? Vale, vamos a pasar ahora a los rectángulos. Un rectángulo, ya sabéis que también es un cuadrilátero paralelogramo, pero en este caso la diferencia es que no tiene los 4 lados iguales, sino que tiene lados iguales 2 a 2. ¿Cómo se calculará de un rectángulo? Pues multiplicando la base por la altura. Vale, la base es esta de aquí. La altura es esta que hemos llamado aquí A, yo le voy a llamar H casi siempre. ¿Qué ocurre si no nos están dando la altura, como es en el rectángulo que tenemos abajo? La altura, como hemos dicho, pues la podemos tener aquí en este lado, que yo os he dicho que la voy a llamar H. ¿Cómo la podemos calcular? Nos han dado la base y la diagonal. Pues si os fijáis, al trazar la diagonal nos queda este triángulo rectángulo. Y si tenemos un triángulo rectángulo y tenemos que calcular un lado de ese triángulo rectángulo, ¿qué creéis que tenemos que usar? Pues efectivamente el teorema de Pitágoras. Entonces ya sabéis que en el teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado, tiene que ser cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. En este caso, ¿quién es la hipotenusa? 13 centímetros. Pues entonces será 13 al cuadrado más el cateto que conocemos, que es 12, perdón, más no. Será igual. 13 al cuadrado tiene que ser igual a el cateto que conocemos, que es 12 al cuadrado, más el cateto que estamos intentando encontrar, que es la altura, que la voy a llamar h, al cuadrado. ¿Por qué h? Pues del inglés height. Muy bien. Pues vamos a despejar esta h. Ya sabéis que 13 al cuadrado es 169, 12 al cuadrado es 144... Este 144 aquí nos estorba, con lo cual va a pasar para allá. Como está sumando, pasará restando. Así que 169 menos 144 nos va a dar nuestra altura al cuadrado. Es decir, que la altura al cuadrado es 25. Y por tanto, la altura será la raíz cuadrada de 25, lo que nos da una altura de 5 centímetros a secas, 5 centímetros. Pues ahora ya tenemos la altura, vamos a calcular entonces el área. El área del rectángulo hemos dicho que es la base. ¿Cuánto es la base en este caso? 12 centímetros. Por la altura, y acabamos de calcular que la altura es 5. Pues entonces nos sale que el área son 60 centímetros cuadrados. ¿Y cuánto será el perímetro? Pues como es la suma de los lados y ya tenemos calculados los dos lados, pues será 12 más el 12 de arriba, más 5 de un lado y 5 del otro. Y esto nos da un total de 34 centímetros. Y os recuerdo que el área será en unidades cuadradas y el perímetro en unidades lineales. ¿De acuerdo? Ya tenemos el cuadrado y el rectángulo. Pasamos al siguiente. El siguiente va a ser el romboide. El romboide sigue siendo un cuadrilátero paralelogramo, lo que pasa que la diferencia que tiene con el rectángulo es que los ángulos dejan de ser rectos. Pero el área se va a calcular exactamente igual. El área de un romboide será base por altura. ¿Cuál es el problema aquí? Que la altura no va a coincidir con uno de los lados. ¿De acuerdo? Entonces, si nos dan, por ejemplo, este romboide, nos están diciendo que el lado grande es de 10 centímetros, el lado pequeño es de 5, y encima nos dicen que este trocito de aquí arriba es 3 centímetros. ¿Y por qué nos dan eso? Pues porque si yo quiero calcular la altura, como bien estáis viendo, se forma aquí un triángulo rectángulo. ¿Qué voy a tener que calcular?
Pues voy a tener que utilizar el teorema de Pitágoras, sabiendo que esto es 5, para calcular esta altura. Pues vamos a ello. Otra vez, en este caso diríamos que la hipotenusa es 5, pues será 5 al cuadrado, nos tiene que dar el cateto que conocemos, que es 3 al cuadrado, más el cateto que buscamos, que en este caso es la altura, al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, ahora nos estorba el 9, con lo cual, como está sumando, pasará al otro lado restando, así que nos queda 25 menos 9, que tiene que ser la altura al cuadrado, es decir, que la altura al cuadrado será 16. Hacemos la raíz cuadrada de 16 y nos sale que la altura es 4 centímetros. Pues ya podemos calcular el área de este romboide. El área del romboide será la base, que hemos dicho que es 10 centímetros, por la altura que acabamos de calcular, que es 4. Es decir, 40 centímetros cuadrados. Y también podremos calcular el perímetro. El perímetro será la suma de los lados. Hemos dicho que tenemos 2 veces el lado de abajo, que son 10, más el lado del lateral, que son 5. Y esto nos sale un total de 30 centímetros. Pues ya tenemos que el área del romboide se calcula exactamente igual que el área de un rectángulo, teniendo en cuenta que la altura no es un lado. Pues pasamos ahora a la pregunta del vídeo. En este caso, ¿qué quiero que me respondáis? Lo que quiero que me respondáis en este caso es que me resolváis una ecuación de primer grado. Como íbamos diciendo en los vídeos anteriores, vamos complicando un poquito estas preguntas y ahora quiero que me respondáis a esta ecuación. Quiero que me digáis cuánto es el valor de x. Evidentemente, quiero que lo hagáis bien, no que lo hagáis por la cuenta de la vieja. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues una vez que hayáis resuelto esto, seguimos con el vídeo. Ahora nos toca el área de un rombo. Un rombo es un cuadrilátero, es un paralelogramo que tiene los 4 lados iguales, pero no los 4 ángulos, sino que los ángulos son iguales 2 a 2. En un rombo es muy importante conocer la diagonal mayor, está aquí, y la diagonal menor. Ya sabéis que las diagonales son aquellas rectas que unen vértices. ¿Cuál es el área de un rombo? Pues el área de un rombo es el diámetro mayor por el diámetro menor partido por 2. ¿Problema que podemos tener aquí? Pues que si yo conozco el diámetro mayor y el diámetro menor, es muy posible que no conozca el lado. Y si conozco el lado, es muy posible que no conozca uno de los diámetros. Por ejemplo, en este caso. En este caso sabemos que la diagonal menor es de 6 centímetros y que el lado es de 5. ¿Podemos calcular ya algo directamente? Sí, el perímetro. ¿Por qué podemos calcular el perímetro? Porque hemos dicho que el perímetro, vamos a coger el color azul, hemos dicho que el perímetro es la suma de los lados. Todos los lados son iguales. Tiene 4 lados y cada lado mide 5 centímetros. Pues entonces el perímetro será 4 por 5, que son 20 centímetros. Ya tenemos el perímetro. Pero nos vamos a centrar en el área, que es lo importante de este vídeo. Vale, el área hemos dicho que es la diagonal mayor, que no conocemos, por la diagonal menor, que sí que conocemos. Es decir, tenemos que calcular la diagonal mayor. ¿Cuál es la diagonal mayor? La diagonal mayor es todo esto. Y si os fijáis, estas diagonales lo que han conseguido es formar un triángulo, bueno, 4 triángulos rectángulos. Nosotros vamos a elegir solo uno, este, por ejemplo. Pero hay que darse cuenta de una cosa. Hay que darse cuenta de que nosotros vamos a coger solo este trocito, no vamos a coger toda la diagonal menor. Ese trocito es la diagonal menor partido por 2, es decir, 6 entre 2, esto va a medir 3 centímetros. Pues ahora sí podemos utilizar el teorema de Pitágoras sabiendo que la hipotenusa de nuestro triángulo va a ser 5 centímetros. Pues entonces será hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado, igual a el cateto que conocemos, 3 al cuadrado, más el cateto que buscamos, que le vamos a llamar, por ejemplo, a al cuadrado. Igual que en la diapositiva anterior, 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, más a al cuadrado. El 9 este nos estorba, pasará restando, 25 menos 9 nos tiene que dar nuestro lado del triángulo al cuadrado, es decir, que 16 tiene que ser el a al cuadrado.
Si hacemos la raíz cuadrada de 16, igual que antes, nos sale que este lado del triángulo es 4. Pero yo no quería el lado del triángulo, yo lo que quiero es la diagonal. Y si nos acordamos, hemos dicho que la diagonal es 2 veces ese lado. Es decir, que la diagonal mayor va a ser 8 centímetros. Pues una vez que sabemos cuánto es la diagonal mayor, vamos a calcular el área. El área hemos dicho que era la diagonal mayor, que la acabamos de calcular, 8 centímetros, por la diagonal menor, que nos la dan, que es 6 centímetros, partido por 2. Y esto nos sale 8 por 6, 48, entre 2, 24 centímetros cuadrados. Algo similar habría que hacer si nos dieran las dos diagonales y nos pidiesen también el perímetro. Tendríamos que calcular el lado cogiendo uno de los triángulos que se forman con las diagonales. Y teniendo en cuenta que estos triángulos se forman con la mitad de la diagonal. Vale, ya tenemos el cuadrado, el rectángulo, el romboide, el rombo. Ya hemos cubierto todos los paralelogramos. Pues ahora vamos a pasar a los cuadriláteros que no son paralelogramos. Por ejemplo, los trapecios. Si os acordáis, un trapecio es un cuadrilátero, es decir, tiene 4 lados, y 2 de ellos tienen que ser paralelos. ¿Vale? A esos 2 lados les vamos a llamar bases, la base mayor y la base menor. Y la distancia que los separa se llama altura. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque el área de un trapecio es la base mayor más la base menor, aunque ahí ponga diámetro, ahí tiene que poner, esto no es, esto es base. Base mayor más base menor partido por 2 y todo ello por la altura del trapecio. Vale, lo tenemos fácil en este caso. En este caso conocemos la base mayor, es 9, conocemos la base menor, es 3 y conocemos la altura, 4. Pues vamos a sustituir directamente, con lo cual el área será la base mayor que es 9 más la base menor que es 3 partido por 2 y todo ello por 4. 9 más 3 son 12, partido por 2 y por 4. 12 partido por 2 son 6 y 6 por 4 nos vuelve a salir 24 centímetros cuadrados. Pero ¿qué ocurre si aquí queremos calcular el perímetro? Que nos faltan estos lados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a pasar a otro trapecio. Si tenemos en este trapecio, nos han dado la base mayor, la base menor y el lado oblicuo, pero nos falta este otro. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues sabemos que ese es perpendicular a las bases, es decir, es la altura. Pero esta altura nos la podemos llevar aquí al lateral. Y si yo me la llevo aquí a este lateral, estoy formando ¿el qué? Efectivamente, otro triángulo rectángulo. Si yo me cojo este triángulo rectángulo, podré calcular la altura con Pitágoras. Pero de este triángulo rectángulo, si yo quiero calcular la altura, tengo la hipotenusa, que es 5, nos falta este trocito de aquí. ¿Y cuánto será este trocito de aquí? Pues muy sencillo. Si a la base grande le quitamos la base pequeña, es decir, le quitamos este trocito, nos queda ya la base del triángulo. Es decir, tenemos que hacer 10 menos 7 y con eso ya podremos aplicar el área. Vale, 10 menos 7 es 3, pues entonces sabemos que la base de nuestro triángulo va a ser 3 centímetros. Ya podemos aplicar Pitágoras, pues lo aplicamos por aquí. Hemos dicho que la hipotenusa es 5, pues 5 al cuadrado tiene que ser igual al cateto que conocemos, que es 3, al cuadrado, más el cateto que no conocemos, que va a ser la altura al cuadrado. Igual que antes, 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, el 9 pasa restando, 25 menos 9 es igual a la altura al cuadrado, con lo cual nos queda que la altura al cuadrado será 16. Hacemos la raíz cuadrada de 16 otra vez, nos sale que la altura vuelve a ser 4 centímetros. Ya tenemos la altura, pues vamos a calcular el área. Hemos dicho que el área es la base mayor, que son 10 centímetros, más la base menor, que son 7 centímetros, partido por 2. Y todo ello
por la altura, que hemos dicho que es 4. 10 más 7 son 17. Bueno, al final nos queda que el área es 34 centímetros cuadrados. Ya sabéis que hay que cumplir el orden de las operaciones. Primero, en este caso, la suma, porque va dentro de la división, de la fracción, ¿vale? Ya tenemos el área, nos falta el perímetro. ¿Cómo calculamos el perímetro? Con la suma de los lados. Menos mal que hemos calculado la altura, que es el lado que nos faltaba. Pues entonces, en este caso será 10 por un lado, más 5, más 7, más el lado que faltaba, que era 4. Y en este caso nos sale 26 centímetros. Pues ya tenemos el área de un trapecio. Lo mismo ocurriría con un trapecio isósceles, pero hay que tener una cosa en cuenta con el trapecio isósceles, que cuando yo llevo, os lo pinto aquí, cuando yo llevo, bueno, vamos al anterior, mejor. Si yo tengo este trapecio, vamos a ver, este de aquí, el de antes. Si yo tengo este trapecio, ¿qué tengo que hacer para poder calcular Pitágoras? Para poder sacar la base de este triángulo. Si os fijáis, tenemos dos triángulos iguales en los dos lados, con lo cual lo que yo tendré que hacer es a la base mayor quitarle este trocito y lo que me dé lo voy a dividir en dos partes porque tenemos dos triángulos y con eso ya podremos hacer Pitágoras normal. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Los trapezoides tendremos que dividirlos en triángulos, es algo un poco más complicado, ya trabajaremos con ello.